Buenos días, Madrid. Bueno, miércoles 17 de abril de 2024 en Madrid son las 10:16 de la mañana. Bueno, el tercer video sobre Nietzsche, basado en el libro de Sánchez Meca, El itinerario intelectual de Nietzsche. Ya hay un nuevo libro de Sánchez Meca sobre Nietzsche, que compraré tan pronto pueda. Bueno, las consideraciones intempestivas. Nietzsche escribió 4 consideraciones intempestivas. Y estas estos 4 escritos también forman parte de sus escritos de juventud. La victoria militar de Prusia sobre Francia en 1870 fue interpretada y presentada por algunos intelectuales y periodistas del momento como una victoria también de la cultura alemana sobre la francesa. En esa época se hablaba de la cultura alemana versus la civilización francesa. Bueno, Nietzsche responde: otra victoria como esa y el imperio alemán subsistirá, pero lo alemán como tal quedará aniquilado. Y lo repite en su primera y en su segunda consideración intempestiva. Dice Nietzsche, semejante victoria es más bien una derrota que lleva a la extirpación del espíritu alemán en favor del Reich alemán. Y no estamos hablando del Tercer Reich, es decir, del de Hitler, estamos hablando del Reich de Bismarck. Ese Reich no le gustaba a Nietzsche, y supongo que el Segundo Reich tampoco, y de haberlo vivido, supongo que tampoco el Tercer Reich. Hay que considerar que Nietzsche murió en 1900 y se dicen estupideces, porque no hay otra palabra, como que Nietzsche concibió el superhombre, o sea, como que para Nietzsche el Übermensch, superhombre es una mala traducción, pero qué remedio, como que para Nietzsche el Übermensch, más allá del hombre, era Hitler. Pero ¿cómo Nietzsche va a pensar o va a describir su idea del Übermensch, del superhombre? ¿Cómo la va a identificar con Hitler si Nietzsche murió en 1900 y los últimos 10 años de su vida estuvo sentado en un sillón sin hacer nada, enfermo? Entonces, imposible, ¿no? Ahora, lo que la hermana de Nietzsche, muchísimos años después, décadas después de la muerte de Nietzsche, lo que su hermana hizo con la obra de Nietzsche es otra cosa. La hermana estaba casada con un oficial nazi y ella fue la que le dijo al régimen nazi que si Nietzsche estuviera vivo, seguramente identificaría a Hitler con el superhombre. Pero el que ha leído la obra de Nietzsche
y aunque no la haya leído completa, pues, no tiene nada que ver, nada que ver. Y además Nietzsche odiaba las masas. Y el régimen de Hitler fue un régimen de masas. Aquellas masas que acudían a sus mítines, a esos mítines que filmó, ¿cómo es que se llama esta mujer? La cineasta de Hitler, Reichstag, ¿no? ¿Es Reichstag? Bueno, a esos mítines que filmó la cineasta de Hitler y que, y que están en YouTube, están en todas partes, son un documento histórico en forma de película o de documental. El que vea a esas masas en los mítines de Hitler o a las juventudes hitlerianas haciendo sus ejercicios, bueno, esas masas es lo que Hitler más hubiera detestado. Bueno, lo hubiera detestado Hitler, no lo que más o menos. Hitler hubiera detestado todo el régimen de Hitler, y detestaba las masas. Y murió en 1900. Hitler llegó al poder, si no me equivoco, en 1933, fue como canciller. Bueno, y la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39. Es una locura total y absoluta pensar en Nietzsche en relación a Hitler. Y en cuanto a la hermana de Nietzsche, no pinta nada, táchenla. Bueno, repito lo que había dicho. En su primera y segunda consideración intempestiva, semejante victoria es más bien una derrota que lleva a la extirpación del espíritu alemán en favor del Reich alemán. Hitler contrapone el espíritu alemán, la cultura alemana, versus el Reich, versus el reino, el imperio. El genuino sentido del espíritu alemán es lo que Nietzsche considera derrotado por la nueva cultura con la que la nueva burguesía enriquecida por la industrialización y la modernización quiere legitimarse. Es una cultura presidida por el racionalismo económico, por la idolatría positivista de los hechos, por la discursividad científica y por la opinión pública. Y en cuanto a Heidegger, bueno, Heidegger lo que hizo fue quedarse callado y preservó su cargo, pero Heidegger sí fue contemporáneo de Hitler, se quedó callado y preservó su cargo de rector en la Universidad de Friburgo, era Friburgo, pero no fue procesado en los juicios de Nuremberg, pero a Heidegger se le impidió seguir dando clases, solamente se le permitió al final de su vida, y Heidegger lo que hizo fue encerrarse en una cabaña en el medio del monte y escribir Ser y Tiempo. Ahora, yo no creo que Heidegger haya sido partidario del nazismo, tampoco, sino que se quedó callado, lo cual puede que lo haya convertido en cómplice,
pero callados se quedaron millones de alemanes. ¿Son ellos también cómplices? Porque vamos a estar claros, no todos los alemanes podían estar de acuerdo con eso. Y a medida que avanzaban los gobiernos de Hitler, la cosa se ponía más, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, con lenguaje cotidiano, la cosa se ponía cada vez más loca. Al principio se entiende, porque Alemania quedó humillada después de la de la Primera Guerra Mundial, por el Tratado de Versalles, que fue una barbaridad. Además de que le quitaron territorio, la jodieron por todos lados. Entonces, al principio se entiende que Hitler llame la atención de los alemanes porque quiere recuperar la dignidad de Alemania. Y quiere recuperar los terrenos robados de Alsacia y Renania, etcétera, ¿no? Pero llegó un momento ya en que los alemanes seguramente ya no lo seguían, pero ¿quién se iba a atrever a protestar? Y los que peor pagaron el nazismo fueron los propios alemanes, porque estos judíos de los campos de concentración eran judíos alemanes, o para decirlo de una forma más histórica, y no como se suele decir, eran alemanes de religión judía. Y también hay que decir que si murieron 6 millones de judíos en los campos de concentración, murieron también 12 millones de católicos, porque Hitler, antes de fijarse en los judíos, se fijó en los católicos. Hitler era ateo, profundamente antirreligioso, pero todavía podía tolerar el protestantismo, pero tolerar el catolicismo. Hitler, a las primeras personas que envió a los campos de concentración fue a los católicos, y muchos más millones que los judíos. También eran más cantidad de gente, ¿no? Y bueno, no voy a seguir, pero las mentiras que circulan, ¿no? Se habla de los 6 millones de judíos y no de los 200 millones de rusos muertos en la guerra, o sea. Pero bueno, dejemos la historia en paz. Es ella la que no nos deja en paz a nosotros. Ya por ahí Irán bombardeó Israel. No voy a criticar ese bombardeo. No me gustan los bombardeos de ningún tipo. Pero bueno, Israel está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Dice que para protegerse, Netanyahu dice que así protege a Israel y también a Europa. Y ha llegado a decir que así también protege a los Estados Unidos. Lo que va a provocar en Europa es otra oleada de atentados terroristas. Eso es lo que va a provocar Netanyahu en Europa. Bueno, no me rompas esa parte del sofá. Susan, please. Susan está fastidiosísima. Susan, por favor. No me deja grabar la gata. Bueno, repito y no quiero evadirme más volver a salir del relato sobre este libro y sobre Nietzsche. El genuino sentido del espíritu alemán, repito, es pues lo que Nietzsche considera derrotado por la nueva cultura, con la que la nueva burguesía, enriquecida por la industrialización, quiere legitimarse. Es una cultura presidida por el racionalismo económico, por la idolatría positiva de los hechos, por la discursividad científica y por la opinión pública.
a estas personas que se sentían emocionadas con esta nueva cultura que llegaba con el Reich, a estos personajes que estaban emocionados con ella, Hitler los llamaba los filisteos cultos, de forma peyorativa. También Nietzsche criticaba a Hegel, decía que divinizaba la cotidianidad con su fe en la racionalidad de todo lo real. Nietzsche lo que está criticando sobre todo es la racionalidad. Nietzsche le criticará duramente por ello a Hegel junto a Edward von Hartmann en la segunda consideración intempestiva. Pero primero vayamos con la primera consideración intempestiva. La primera está dedicada a David Friedrich Strauss, el autor de Das Leben Jesu, obra de 1835, La vida de Jesús o algo así. Bueno, Strauss había leído esta obra en 1865 mientras era estudiante de teología en Bonn. Y esa obra había influido de manera importante en el abandono de la fe de su infancia y en su reorientación desde la teología hacia la filología clásica. Es decir, Nietzsche abandona la teología y la cambia por la filología clásica. En esta obra, Das Leben Jesu, la vida de Jesús, Strauss, como antes hicieron Renan y Feuerbach, niega la verdad literal de los evangelios y la realidad de los milagros, y defiende que los evangelios no son documentos históricos, sino relatos mitológicos que reflejan la expresión de la fe en una determinada comunidad histórica. Jesús no fue más que el nombre en torno al que se sintetizaron las creencias y aspiraciones mayoritarias de una determinada época de la humanidad. Esto decía Strauss. Y es algo con lo que más o menos estoy de acuerdo. Pero no es este libro, Das Leben Jesús, el que Nietzsche critica en su primera intempestiva. O sea, no es este libro de Strauss. El libro de Strauss que Nietzsche critica en su primera intempestiva es La antigua y la nueva fe, de 1872. Fue una publicación de gran éxito de crítica y público de este autor, y de la que se destacaban no solo sus ideas, sino también sus cualidades estilísticas, y equiparaban el lenguaje de Strauss al de los mejores clásicos alemanes. Con todo, esta nueva obra conectaba con lo tratado en la de 1835, Das Leben Jesu, en el sentido de que lo que ahora se exponía era cómo tendría que vivir el hombre moderno fuera del cristianismo en el que ya no puede creer. Pero ojo, estaban conectadas, pero la obra que Nietzsche critica es la segunda, La antigua y la nueva fe. Strauss, en esta segunda obra, extrae de la visión científica del mundo, de la organización racional de la nueva sociedad industrializada y del nuevo orden político que representa el imperio alemán, toda una moral y hasta una metafísica para el nuevo hombre alemán. O sea, fundamenta en esto que Hitler odia, una nueva metafísica para el nuevo hombre alemán. De modo que las burlas y ataques de Nietzsche se refieren, en la persona del autor, a este nuevo alemán retratado por Strauss y en el que Strauss cree, al que llama filisteo culto,
consecuencia de la nueva situación espiritual creada tras la victoria militar y política de Bismarck. Para Nietzsche es un símbolo de la mediocridad satisfecha que eleva sus requerimientos de confort material y de moral tranquilizadora a sistema filosófico. Strauss, el Strauss de este libro, representa para Nietzsche el giro cultural que frustra las esperanzas alimentadas por Nietzsche desde el nacimiento de la tragedia respecto a un renacimiento en Alemania de la época trágica de los griegos. Y esto respecto a la primera intempestiva acerca de Strauss. Strauss, no el músico, sino David Friedrich Strauss. La segunda consideración intempestiva tiene que ver con Hegel y está dedicada a la crítica al historicismo. Tiene que ver en lo que su exaltación de la historia científica tiene de inconveniente y de utilidad para la vida. Se sitúa el problema no en el plano de la epistemología histórica, sino en el de la vida, o sea, en el de la cultura. La cultura es comprendida por Nietzsche como el dominio del arte sobre la vida. Recuerden que Nietzsche es un filólogo, no un filósofo. Por lo que toda reflexión que atraviesa e impregna sus escritos de juventud es la de cómo equilibrar arte y ciencia en un concepto de cultura superior. El problema de la modernidad para Nietzsche es que en ella el hiperdesarrollo de la ciencia ha arruinado la posibilidad de la cultura como recreación artística de la vida, como obra de arte a realizar, hacer de la vida una obra de arte. Eso fue en lo que los griegos representan el más alto modelo, los griegos presocráticos, porque para Nietzsche con Sócrates comienza la decadencia griega. La exaltación desmedida de la memoria, a la que conduce la hipertrofia de los estudios históricos, según Nietzsche, es lo opuesto al sentido que debería conquistar el presente de imitar el modelo griego para producir un renacimiento, un volver a nacer otra vez en el tiempo. ¿Qué es lo que quiere lo que quiere Nietzsche? Quiere que Alemania resurja y que resurja tomando como modelo la Grecia clásica presocrática. Nietzsche exclama: nosotros dirigimos hoy el arte contra el saber, vuelta a la vida, refrenamiento del impulso del conocimiento, fortalecimiento de los instintos morales y estéticos. Dice Nietzsche, esto significa para nosotros la salvación del espíritu alemán para que se convierta en salvador. Nietzsche había pensado que la esencia de ese espíritu se había abierto en la música. Lo había pensado con respecto a Wagner. Pero las relaciones de Nietzsche con la música de Wagner y con Wagner comenzaron de forma idílica y terminaron de forma catastrófica. Y bueno, de allí también se agarran, se cogen algunos para conectar a Nietzsche con Hitler, dado que Hitler admiraba la música de Wagner.
Bueno, la crítica del historicismo tiene también en esta segunda intempestiva un trasfondo político, igual que en la primera. Nietzsche acusa que ha habido una sacralización del Estado como su finalidad. Alemania, acusa Nietzsche, se ha convertido en el semillero del optimismo histórico, de lo cual puede culparse a Hegel. Ningún otro efecto de la cultura alemana ha resultado tan pernicioso, sentencia Nietzsche. La sociedad que resulta de la hegeliana comprensión de la historia, criticada por Nietzsche, no es sino una sociedad de individuos autosatisfechos, pasivos, convencionales, resignados y por lo tanto hostiles a cualquier novedad y a cualquier renacimiento. El Estado, bueno, y Nietzsche, bueno, por supuesto, condena las masas, condena al hombre convertido en masas. El Estado, como fin en sí mismo, dice Nietzsche, es una equivocación. El Estado debería ser un instrumento más al servicio de una cultura superior. Creo que ese no es el caso tampoco actualmente, ¿no? La cultura superior no se ve por ninguna parte, a no ser que consideren el rap y esas cosas una cultura superior y los tatuajes, ¿no? Bueno, a estas visiones de la historia, presididas por las ideas de orden y proceso, Nietzsche opone una historia de los efectos y un diálogo de voces que conversan entre sí por encima del tiempo. Entonces, la segunda intempestiva tiene que ver con Hegel y la primera con Strauss. La tercera intempestiva tiene nombre propio, se llama Schopenhauer como educador y tiene que ver con Schopenhauer. En esta tercera intempestiva se retoman y replantean dos de los temas a los que Nietzsche se había referido ya en la mayor parte de sus escritos precedentes. La figura del filósofo como modelo ejemplar y guía para la vida y la cuestión de la educación como educación para la cultura. La crítica contra el historicismo adopta aquí la forma de una defensa de Schopenhauer y de Wagner. A la ciencia de los historiadores, o sea, todavía está en idilio con Wagner, a la ciencia de los historiadores y filólogos positivistas, que Nietzsche llama los eruditos, Nietzsche opone ahora la filosofía, representada por Schopenhauer, y el arte, representado por Wagner. Como educador, pues, lo que caracteriza a Schopenhauer es que su obra sirve para comprenderse mejor uno mismo. O sea, que se dirige a hombres que buscan una filosofía para su vida y no un saber erudito para su memoria. Ello le vuelve claramente inactual, lo opuesto al tipo de saber y de ciencia al uso. Hitler está fuera de su tiempo. Esta inactualidad la expresa Schopenhauer sobre todo en su crítica a las instituciones educativas, a la universidad en concreto y a la figura del filósofo funcionario pagado por el Estado. Para Nietzsche, la vida de Schopenhauer es lo opuesto a este modelo en cuanto a vida solitaria, independiente y consagrada al pensamiento. Bueno, aquí voy a hacer un inciso. Si no recuerdo mal, Schopenhauer siempre tuvo una renta que le permitía vivir sin trabajar, ¿no? También hay que fijarse en eso, ¿no?
Si no hubiese tenido esa renta, eso de vida solitaria, independiente y consagrada al pensamiento, hubiese sido un poco difícil, ¿no? Si hubiese tenido que trabajar en cosas mundanas. Bueno, Nietzsche se vuelve pesimista y dice que la filosofía de la época trágica de los griegos es un ideal ya perdido y suplantado en la modernidad por su contraimagen. Educar, dice Nietzsche, no es entrenar a niños y a jóvenes para que se adapten a su entorno y se integren en el sistema. Y agregó yo, año 2024, estudien todos administración de empresas, ADE, un horror. Sino que debería ser, antes y más allá de eso, enseñarles a desarrollar lo que tengan de potencial y de mejor. Educarse para conseguir al final una carrera de estudio, un puesto en la sociedad, no tendría por qué anular ni contradecir una verdadera educación para la cultura, aunque segura estoy que las multinacionales no piensan eso. Nietzsche lamentará o se lamentará de que la educación sea esencialmente el medio de arruinar la excepción. La excepción es el genio. Esencialmente el medio de dirigir el gusto contra la excepción, contra el genio, a favor de lo mediocre. Y yo suscribo todo eso. Si la educación al uso es la que impide el surgimiento de la excepción y por lo tanto el surgimiento del genio, la preocupación de Nietzsche es determinar qué educación es la que podría ofrecer en cambio esta posibilidad, es decir, la posibilidad del genio. Evidentemente no la educación española, no la primaria, no la ESO, no el bachillerato español. Eso te lleva directamente a ADE, Administración de Empresa, que es todo lo contrario al genio, ¿no? Opinión personal. Pero es que estoy hasta aquí de eso y doy clases a esa gente. Por cierto, en un país o en un mundo donde todo el mundo es administrador de empresas, no creo que haya trabajo para tantos, ¿no? Pillarán a los mejores, a los de mejor puesto de promoción y los demás, no sé. Aunque al fin y al cabo todos se van a dedicar a la producción de alguna cosa. Bueno, Nietzsche estuvo muy entusiasmado con Wagner, ¿no? Pero en Bayreuth, finalmente, esta amistad o esta fascinación terminaría en fracaso. Para esta intempestiva, que no sé si fue publicada, pero en todo caso es la cuarta. No, sí fue publicada en 1876. Pues esta intempestiva, la número 4, pero que no se llamó así, fue esbozada 2 años antes en notas que tomó Nietzsche, las notas de 1874. Estas notas, que son las que examinó Sánchez Meca para escribir esto, muestran la toma de conciencia de que allí, donde había presentido con ilusión la posibilidad de una verdadera renovación cultural y espiritual, lo que tenía lugar en realidad no era más que el avance encubierto de la decadencia y del nihilismo. Nietzsche va enumerando algunas de las causas del fracaso
de Bayreuth. Bayreuth. Bueno, ahora no lo logro pronunciar. Bayreuth. Bueno, yo hablaba alemán, pero es que tengo muchas horas leyendo y grabando videos. Bayreuth, bueno, es un lugar, ¿no? Bueno, Nietzsche va enumerando algunas de las causas del fracaso sucedido en este lugar. Susan, esta es mi gata, ¿qué haces allí? Pero Susan, siempre cuando estoy grabando, sal. Bañar a Susan es un intento de suicidio. Miren esto. Aquí no se ve casi. Bueno, estoy toda, hace 2 días, bueno, anteayer. Traté de bañar a Susan, que no pude, es que se había revolcado en la caja de arena. Y estoy, bueno, toda arañada, mordida, y además arañada con una profundidad, y son arañazos en zigzag que me van a quedar marcas. Bueno, ya a esta edad uno tiene marcas de todo tipo, pero es que me ha dejado como un Cristo. Y fue poco tiempo, intentaba bañarla. La va a bañar, la van a bañar en el veterinario y no le va a gustar porque la cuelgan de, bueno, no hay remedio. Sigue, ella sigue. Ahora, además de mojada, de revolcada en la arena sucia, después se mojó. Y por ahí anda arruinándome todo. Pero, Dios mío, solo cuando grabo videos empieza ella con esto. Bueno. Ok. En este lugar, Bayreuth, lo voy a ahora pronunciar en inglés, aunque no es una palabra inglesa. En Bayreuth comienza comienza la declinación de ese entusiasmo de Nietzsche por Wagner. Repito, las notas de 1874, tomadas para la intempestiva, publicada en 1876, muestran la toma de conciencia de Nietzsche que allí donde había presentido con ilusión la posibilidad de una verdadera renovación cultural y espiritual, es decir, allí en la música de Wagner, lo que tenía lugar en realidad no era más que el avance encubierto de la decadencia y del nihilismo. Vaya cambio, ¿no? Nietzsche va enumerando algunas de las causas del fracaso de Bayreuth. Y no es nada agradable con Wagner. Prácticamente, literalmente dice, refiriéndose a la música de Wagner que antes le fascinaba, la mera teatralidad de las óperas de Wagner, su informalidad y la falta de seriedad, el exceso, la arrogancia y la falta de límites, la doblez y la falsedad, la vulgarización hasta de lo más noble, la tiranía, etc. Bueno, es que Nietzsche, por eso terminó tan mal el pobre Nietzsche, no se medía, ¿no? Bueno, al materializarse en una institución como Bayreuth, el acontecimiento creador wagneriano se veía abocado a medir su éxito en función del juicio de la opinión pública. Una cosa que Nietzsche detestaba era la opinión pública. También coincido con él en eso. O sea, en función de la mayor o menor aceptación de esos filisteos cultos, como los llamaba Nietzsche, ¿no? A los que había combatido en sus anteriores intempestivas. La figura de Wagner pierde sus connotaciones de genio y se va deslizando hacia lo contrario. Es que Nietzsche es una cosa seria, ¿no? En vez de luchar contra su tiempo, se somete cada vez más a él, Wagner.
se vuelve el ídolo de la nueva cultura alemana, la diversión de individuos que se aburrían con la música anterior y que ahora sintieron que en sus nervios se les ponían de punta, literalmente, dice Nietzsche. No se corta Nietzsche para destruir la música de Wagner después de haberla celebrado tanto, ¿no? Hay un ensayo de autocrítica del nacimiento de la tragedia escrito por Nietzsche y publicado en 1886, donde Nietzsche mira hacia atrás y se recrimina haber comenzado a inventarme fábulas sobre el ser alemán, dice, como si estuviera precisamente a punto de descubrirse y de reencontrarse a sí mismo. Es decir, se recrimina haber tenido ilusiones de que el ser alemán estuviera a punto de regenerarse, inspirado en el mundo griego presocrático. Se recrimina haber sido tan iluso. Wagner es juzgado entonces en esta intempestiva como parte de la nueva cultura alemana y de su decadencia. Un símbolo emblemático de nuestro destino, el resumen de la modernidad, textual de Nietzsche. Por ello, solo con grandes esfuerzos por disimular sus verdaderos sentimientos y opiniones, Nietzsche logra en esta intempestiva argumentar en favor de Bayreuth como la realización de una esperanza de salvación. Es decir, que a pesar de todo, él trata de no condenarlo del todo. Es debido a esto que el estilo de esta intempestiva es más retórico y forzadamente panegírico, especialmente cuando se sitúa Wagner en la evolución de la música alemana como creador. No solo de un arte nuevo, sino del arte mismo. Ya Nietzsche no está seguro de esto y por eso es más retórico, ¿no? El glorioso recorrido de la música alemana, surgido del fondo dionisiaco del espíritu alemán, tiene su amanecer con Bach, su mediodía con Beethoven, dice Nietzsche, y su suntuoso atardecer con Wagner, aunque lo de Wagner ya no lo dice con sinceridad. Y si Beethoven había sido el primero en hacer sonar en su música el lenguaje de la pasión, lo propio de la música de Wagner es que en ella suena el sentimiento verdadero. Desde las premisas de la metafísica del nacimiento de la tragedia, esta música revoluciona la significación misma del arte, en cuanto que es el canto de la naturaleza misma. Del músico Wagner cabría decir en general que ha proporcionado un lenguaje a todo aquello que en la naturaleza hasta ahora no ha querido hablar. Él no cree que tenga que haber nada que sea mudo. Se sumerge incluso en la aurora, en el bosque, en la niebla, el abismo, la cima de la montaña, el aguacero nocturno, el resplandor de la luna, y en todos advierte un secreto anhelo. También quieren hablar en sonidos. Esta forma de escribir de Nietzsche lo descubre como filólogo, o sea, no es la forma habitual de escribir de un filósofo, es una escritura poética, podríamos decir, es la escritura de un filólogo.
Y es que Nietzsche, repito, era filólogo. Si el filólogo dice que en la naturaleza, tanto en la animada como en la inanimada, hay una única voluntad que ansía la existencia, entonces el músico añade lo siguiente: y esa voluntad, en todos sus grados y niveles, quiere una existencia que se manifieste en sonidos. La música de Wagner no es, pues, una música para divertir, sino para educar. Esto es lo que decía Nietzsche cuando todavía estaba en sintonía con Wagner, ¿no? Agrega además que la música de Wagner era capaz de conmover profundamente a la humanidad moderna y transformarla, provocando una regeneración espiritual y moral. Decía Nietzsche que si la perfección de la cultura griega se debió a que los griegos la fundaron sobre la música, la decadencia de la época moderna se debe a que el individuo ahora se halla completamente vacío de música y en absoluto conformado por ella. Por eso, en un principio para Nietzsche, el arte de Wagner suscita la esperanza de que algún día nuestra vida se corresponda de nuevo con la música. La música es el ámbito originario dionisiaco que la humanidad ha abandonado desde la victoria del racionalismo socrático. Socrático-platónico, diría yo. La discordancia entre el tono de esta laudatio, porque alaba en sumo grado a Wagner. Entonces, la discordancia o diferencia entre este tono de alabanza a la música de Wagner y la decepción realmente sentida después hizo dudar a Nietzsche de la buena acogida de su escrito por parte de Wagner. Pronto su amistad se tornaría en una abierta enemistad cuyo conflicto, más allá de los aspectos personales y anecdóticos, Nietzsche pensará en el caso Wagner y Nietzsche contra Wagner. Es decir, este conflicto entre Nietzsche y Wagner, Nietzsche lo deja escrito en otros dos libros. El caso Wagner es uno de ellos y Nietzsche contra Wagner. Dos escritos que no son muy largos. Allí Nietzsche habla del devenir de nuestra decadencia moderna y de nuestro destino histórico. Por ello, y a la luz de estos escritos abiertamente anti-wagnerianos, repito, el caso Wagner y Nietzsche contra Wagner, es preciso leer algunas de las afirmaciones de esta intempestiva en negativo, porque esto se convierte en una intempestiva en negativo. Es decir, las condiciones que singularizarían la música de Wagner como música de gran estilo son justas y exactamente las que no tiene. Esto es lo que Nietzsche piensa finalmente de Wagner. Repito que las condiciones que convertirían a la música de Wagner en algo singular, como música de gran estilo, son justas y exactamente lo que esa música no tiene. En el nacimiento de la tragedia, Nietzsche pensaba, textualmente, que solo un horizonte rodeado de mitos cohesiona todo un movimiento cultural y le da unidad. Pero la modernidad es la época de la fragmentación y la dispersión porque se ha perdido esta unidad. La embriaguez
es la victoria triunfal de la forma sobre lo informe, a lo cual contiene por haber sabido dominarlo, someterlo y preservarlo. No hay belleza, dice Nietzsche, fuera del triunfo de la forma sobre la embriaguez, conquistada por una voluntad de poder acrisolada. La forma tiene por ello como sus características propias estar circunscrita y cerrada por unos límites, y ser necesaria, o sea, no arbitraria ni caprichosa, ni agradable o desagradable a voluntad, sino que al margen de si agrada o no, tiene su tener que ser así y no de otro modo. Así que lo que distingue propiamente al gran arte de gran estilo, es que refleja en sus formas lo que brota de las más íntimas profundidades del alma de un individuo, de un pueblo o de una cultura. Hay a veces en este texto de Sánchez Meca algunos problemas de redacción o quizás de tipeo que conducen a errores, o mejor dicho, abiertamente dicen cosas que son errores y creo que es por el tipeo. Ahora, hoy en día que haya errores de tipeo, o sea, errores al escribir porque uno sin querer tocó la tecla equivocada, hoy en día es raro que se publique algo así, pero he encontrado hasta ahora 3. Bueno. En suma, el arte de las formas bellas, el arte de la simplificación y del dominio sobre lo monstruoso es el arte clásico para Nietzsche. Si el gran estilo exige simplificación y concentración formal, el de Wagner ofrece dispersión y prolijidad. Sigue criticando a Wagner. Es puro arte moderno, dice en su crítica, ¿no? Fruto de la debilidad, teatralidad, ausencia de estilo o caótica confusión de todos los estilos. Pura variedad de colores de feria, hecha para agradar y seducir. No se corta Nietzsche al criticar a Wagner. Aun cuando Nietzsche diga lo contrario en su cuarta intempestiva, en realidad piensa ya que el arte de Wagner no sirve para educar. Bueno, próximamente Nietzsche y la filología clásica, pero no creo que hoy porque me estoy quedando ciega ya. Espero que esto haya servido para algo, aunque no estoy muy segura. Bueno, si llegaron hasta aquí, gracias. Y nos vemos en el próximo video o en los próximos videos.